Hola, hola, muy buenos días. Este saludo para toda la comunidad internacional que nos está viendo desde Colombia. Estamos transmitiendo en vivo para el mundo de habla hispana en esta primera instancia. Estamos muy emocionados porque Dios nos encontró y nos dio un norte, le dio significado a nuestra vida. Nos paramos frente a su palabra, que es una línea recta, y en especial me di cuenta qué tan torcida estaba mi vida y cuántos errores había cometido, que sigo aún todavía cometiendo. Y en ese llamado he procurado empezar cada día más, a andar más como Dios quiere. Sabemos que fallamos, sabemos que tenemos que reparar, resarcir, que tenemos que mejorar, pero es tan apasionante este camino que lo vale. Cualquier precio que tengamos que pagar por entender la paz y el gozo. Quiero contarles que siento paz y gozo en mi corazón y eso me llena de alegría. Eso me da resultados de poder vivir plenamente en Cristo. Por eso el texto dice, la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Y hay delicias en su diestra. Es lo que Él nos da. Estamos aquí para decirle a todos los amigos que nos ven, que nos conocen, que el Señor nos está haciendo. Que no somos perfectos, por supuesto que no, pero hay un ideal de cada día, caminar hacia ese valor, hacia ese modelo varón perfecto llamado Cristo. Bueno, también estamos estudiando la palabra del Señor. Estamos desafiando muchas creencias, desafiando muchos mitos. Voy a contarles algo. Unos jóvenes enamorados se casaron y entonces a este joven le gustaba mucho el pescado frito. Entonces se casaron después de que regresaron de la luna de miel. Entonces la esposita le preparó un desayuno, un almuerzo con pescado frito. Pero a este chico le encantaba comerse esa cabecita de mojarra crocante, frita. Y entonces, cuando la esposa venía, él tenía aquí en su mente saborearse esa cabecita de mojarra frita. Cuando la esposa le colocó el plato, se dio cuenta que la mojarra no tenía cabeza ni cola. Y como dice por ahí un poeta, el amor es ciego, pero el matrimonio devuelve la vista. Entonces todavía estaba en ese proceso y dijo, bueno, se lo comió tranquilamente. Después, otra vez pescado frito. Y cuando le dio pescado frito, volvió nuevamente. Otra vez dijo, seguramente en esta vez sí viene esa cabecita tostadita, crocante. Cuando la esposa le coloca el platico, otra vez sin cabeza y sin cola el pescado. Todavía estaba en ese proceso, así que se lo comió. A la tercera vez estaba ansioso cuando su esposa venía con el pescadito frito. Cuando lo vio, le dijo, oh, mi vida, pero yo no te había dicho que a mí me gusta el pescadito con cabeza, que me encanta comerme esa cabeza crocante y tú me das el pescado siempre sin cabeza. ¿Tú por qué me das el pescado? Preguntas inteligentes. ¿Tú por qué crees en lo que crees? ¿Tú por qué me das ese pescado siempre sin cabeza? Dijo, eso fue una pregunta existencial para ella. Ella se quedó pensando, como con un silencio sepulcral, y ella dijo, la verdad, no sé. Voy a preguntarle a mi mamá, porque yo esto lo aprendí, fue de mi mamá. Mami, ¿tú por qué le dabas a mi papá el pescado sin cabeza? Y la mamá se quedó en la misma. Otra pregunta existencial. Dijo, la verdad no lo recuerdo. Así lo hacía tu abuelita. Voy a preguntarle a tu abuelita a ver qué dice ella. Y cuando llegó donde la abuelita le dijeron, abuelita, ¿tú por qué le dabas el pescado frito a mi abuelo sin cabeza? Y ella respondió acertadamente, les voy a contar, es que cuando nosotros nos casamos y empezamos, éramos tan pobres que teníamos un sartencito pequeñito y para que el pescado no se desbaratara y pudiese quedar aquí, que cupiera, yo le cortaba la cabecita y la cola y lo colocaba ahí. Y así lo fui haciendo y así se me quedó. Y entonces tú lo veías así, entonces lo vio la mamá y lo vio la nieta y todo sin saber por qué terminaron haciendo cosas. Eso sucede con la fe y con el cristianismo.
Cuando Jesús, el maestro de la vida, Jesús el Cristo, responde la pregunta sobre su primer mandamiento, él primero aclara que el primer mandamiento es conocer a Dios y conocer su naturaleza, como está escrito en Marcos 12:28. El primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Él se basa en el texto de Deuteronomio 6, cuando se dan todas las instrucciones de los mandamientos. Y después de que me conozcas, porque no se puede amar a quien no conozcamos, entonces me amarás. ¿Y cómo me vas a amar? Con toda ¿qué? Tu mente. Quizás nunca hemos precisado qué significa amar a Dios con toda nuestra mente. Pues significa con toda nuestra inteligencia, con todo nuestro discernimiento. Para eso nos creó a imagen y semejanza. Entonces, tomando este ejemplo, yo les preguntaba hace unos 3 días, lo que tú crees, ¿estás seguro que es lo que dice la Escritura? ¿O cuántos años hay hacia atrás? Si tú tomaras una Biblia en tu mano hoy, acá, si tú tomaras una Biblia en tu mano y abres aquí la portada y preguntas Reina Valera de 1960, ¿ya te preguntaste quién escribió esa escritura, esa Biblia? ¿Quién era la Reina Valera? ¿Quién era Cipriano Valera? ¿Quién era Cosiodoro de Reina? ¿Quiénes eran fulanos? ¿Quién fue el padre Damaso, el Papa Damaso? ¿Quién fue el que escribió la Vulgata Latina? ¿Quién escribió? ¿Qué escribieron? ¿Quién ha estado custodiando este libro? ¿Quiénes son los peritos? Cuando se dice que el canon de la iglesia, surgen 2 preguntas. Bueno, canon es una palabra que significa regla para medir los valores que se colocan como criterios para establecer cuando un texto era sagrado o no era sagrado. Pero ¿quiénes estaban detrás de todo esto? ¿Quiénes escribieron la escritura? ¿De dónde viene tu Biblia? ¿Cuál pastor cristiano escribió tu Biblia? Y te vas a llevar una grande sorpresa, que se los mencionaba ayer cuando les dije, ¿y tu Biblia es cristiana o es católica? Toda la escritura que depende hoy el mundo cristiano viene desde la traducción de la Septuaginta, del hebreo al griego, empezando desde la Vulgata Latina. Y curiosamente la palabra hereje tomó mucha fuerza para calificar a aquellas personas que desobedecieran el mandato de leer las escrituras que ya habían sido traducidas. Así que hoy nosotros podemos estar interpretando muchas cosas, podemos estar comiendo pescado sin cabecita, sin conocer la fuente. Ahora, cuando nos hemos colocado en un tema como el diezmo, yo quiero decirles a todos los amigos que lo que estamos haciendo en este espacio no tiene nada de doctrinal, no tiene nada de dogmatismo. Es una academia, es una escuela de investigación donde se hace el análisis y se hace la crítica textual, donde se aplican las leyes de la escritura para saber qué es lo que quiere decir el texto. Por eso muchas veces les he hecho un énfasis en esto. Si la palabra diezmo solo aparece 4 veces en el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento en el mundo de los cristianos, que está hablando de la historia del fariseo y el publicano una vez, que Jesús cuenta una historia. Amados hermanos, por favor, desen la oportunidad. Jesús está diciendo un fariseo y un publicano. Él está colocando una alegoría, está alegorizando un tema, está haciendo una ilustración. Eso no tiene connotación de mandato. Después increpa y de una manera frentera le dice a los fariseos un reclamo contundente: fariseos hipócritas, que diezmáis la menta y el eneldo. Y les dice que abandonan la justicia y el amor por el necesitado y el pobre. Y después va a Hebreos 7, que es la 4ª vez, solo esas 4 veces. Y el escritor a los hebreos está haciendo un análisis. Tengan en cuenta esto. No se queden con la tradición, que porque así me lo enseñaron. Hay que profundizar la escritura. Hagamos un contexto de lo que está diciendo. El escritor está escribiéndole a una iglesia
que quiere seguir judaizando, que quiere seguir dándole prioridad al sacerdocio levítico. Y entonces el escritor tiene que explicarles y les cuenta una historia donde están involucrados Melquisedec y donde está involucrado Abraham. Él trae esa historia, eso es lo que se llama hacer una alusión, traer un tema. Vea, te voy a contar esta historia de acá para que tú tomes el ejemplo, pero no tiene la connotación de propósito de mandato. No puedes justificar y decir, mire, es que aquí se habla del diezmo. Sí, se habla, pero no tiene la connotación de mandato. Y el escritor dice, mire, el sacerdocio levítico viene de Abraham, porque así lo dice. Abraham, o sea, Leví pagó los diezmos en los lomos de Abraham. Así dice el texto, porque Abraham es el papá de Isaac, Isaac es el papá de Jacob, y de Jacob vino Leví. Lo que dice el escritor en los Hebreos es que Abraham pagó los diezmos de Leví en sus lomos antes de que naciera. Pero el escritor está queriendo explicar quién era más grande, Abraham o Melquisedec. ¿Cuál sacerdocio era más grande? ¿El arónico, el de Leví o el de Melquisedec? Es todo lo que el escritor quiere enseñar. Y entonces coloca, ¿qué tan grande? ¿Quién era más grande? Pues el que bendice al otro, y entonces cuenta la historia. El ejercicio que él quiere contar ahí, el hecho que quiere resaltar, es que el grande es Melquisedec, porque de esa línea depende el sacerdocio de Cristo, que es eterno. Y de paso cuenta la historia que Abraham había ganado una batalla y paga un impuesto de guerra. Les invito a todos los que quieren llegar a la verdad, busquen en internet impuestos de guerra que se pagaban en la época de Abraham. Es que a veces creemos que el pueblo de Israel vivía en un mundito chiquitito y no tenían contexto. Israel era un puñado. Y lo que quería el escritor resaltar es que es más, el texto literal dice, ¿y quién es más grande? ¿El que bendice o el bendecido? Y la bendición no está en que Abraham pagó los diezmos, la bendición está en que Melquisedec bendijo a Abraham. Pero eso es una alusión para tomar un mensaje fuerte, dar a entender que el mensaje del sacerdocio de Cristo es eterno y es contundente, y el otro quedó. ¿Y cómo alguien se atreve a pensar que esa es una enseñanza para afirmar que están invitando a la iglesia a diezmar? Esto es lo que se llama una academia. Esto es lo que se llama una crítica textual. Cuando tú colocas todos los textos bíblicos y empiezas a hacerles un análisis concienzudo, desprovisto de la cabecita del pescado que le quitaron, de la tradición que te enseñaron, porque hay muchos argumentos, pero Gio, así ha crecido la iglesia, claro, pero así han creído los falsos también. Así ha crecido en todas las organizaciones cristianas, así han crecido todas, con las que a veces muchos discrepamos. Han crecido usando ese mismo modelo. Y ayer antier les mostraba con evidencias históricas sobre lo que dice la historia, sobre la academia, las grandes enciclopedias que hoy se pueden comprobar, que la iglesia del siglo I hasta el año 560 no diezmó, y que fue en un concilio de la iglesia católica romana que se instaura el diezmo. Esto no son fábulas. Y hay muchas cosas que hay que desaprender por la tradición. Pero nos cuesta, nos duele. Pero si es que así nos han enseñado. Bueno, pues es muy sencillo. La forma en que se invierte en la iglesia en el siglo I se llaman ofrendas. Se llaman ofrendas. Pablo las llama ofrendas. Los llaman donativos. Los llama para llevar este fruto. Dos, para llevar ese servicio, esta gracia. Y ayer les prometía que les iba a hablar de un texto que está en Mateo sobre donde 2 o 3 reunidos en mi nombre, que estén en mi nombre, allí esté. Vamos a dejarlo para mañana porque quiero redondear esta idea, para que ustedes vean cómo nosotros a veces, por eso les colocaba el ejemplo, comemos el pescado sin cabeza sin conocer la génesis, sin conocer la historia. Por eso les pregunté, ustedes que en Colombia, yo en Colombia, ¿en qué creo? Les pregunto.
No, es que yo vengo de una iglesia de sana doctrina, que es una palabra que todo el mundo quiere utilizar. ¿No? ¿Qué tal si la cambiamos por doctrina pura? Es decir, que explicamos el texto, entendemos el texto y la historia verdadera de lo que quiere decir el texto. Entendiendo que detrás de esto hay muchas interpolaciones, hay muchos textos arreglados, pero eso tampoco nos puede asustar. Quiero hacer un sobreénfasis en esto. Solo lo verdadero, solo lo puro soporta el intento del plagio o de la falsificación. Así que si se han cambiado textos, si se han arreglado textos, bueno, si Dios nos regala la vida, serán muchos temas los que vamos a tratar acá, muchos que nos van a abrir los ojos. Si se ha intentado plagiar, interpolar el texto para defender una doctrina, eso no nos debe asustar. Eso quiere decir que gracias a Dios hay algo verdadero, como lo mencioné hace un momento. Entonces vamos a tomar uno de los temas donde Pablo nos habla, de lo que él recomienda. Vamos a mirar entonces qué fue lo que quedó y cómo quedó. Porque aquí hay algo importantísimo. Y es que nosotros interpretamos de acuerdo a cómo sucedieron las cosas. ¿Y tú de dónde vienes? Yo vengo de las asambleas de Estados Unidos que vinieron de allá desde el año 1896. Si ustedes lean, hay que investigar, hay que dedicar mucho tiempo. Incluso investiguen todas las organizaciones. Por ejemplo, en lugar de su presencia, ¿de dónde viene esa misión? Esa misión también está por el año 30, si no estoy mal, tiene muchos años acá, las asambleas que llegaron acá, las asambleas pentecostales, la Iglesia Internacional Pentecostal, que después derivó a la Iglesia Pentecostal Unida, las adventistas, cuándo llegaron los mormones, de dónde vienen, quién se inventó esto, cuáles son las bases, cuál es el sustento, en qué creían, dónde está cuándo es una doctrina pura y cuándo un mandamiento de hombre se convirtió en un postulado de fe. Eso tenemos que mirarlo, porque Jesús le decía a los fariseos algo muy duro: ustedes ni entran ni dejan entrar, se convierten en un obstáculo para la obra del Señor. Y ya les contaba ayer cuando se hizo el primer concilio de la iglesia, que los judíos querían colocarle muchas cargas a los gentiles y terminaron. Escuchen esto que voy a decir, que seguramente todo lo que yo puedo enseñar acá puede confrontar a alguien. Bueno, no todo, algunas cosas, corrijo. Cuando ustedes ven que el apóstol, en el concilio le dicen a la iglesia gentil que están haciendo, no les pongamos más cargas, por favor. Ya nosotros aprendimos la tarea, que todo eso de que no hagáis, no toquéis, eso no funciona. Eso no sirve contra los apetitos de la carne. No es lo de afuera lo que contamina. Entonces le dejan esas 4 recomendaciones: de sacrificado a los ídolos, de sangre y ahogado y de fornicación. Pero Pablo más adelante rebate alguno de esos. De esos 4, Pablo allá en la carta a los Corintios los rebate y quedan desactualizados. Y al final termina quedando casi uno: la fornicación. Claro, ya causé confrontación con esto. Le voy a decir el texto. Cuando Pablo escribe y le dice: si ustedes van a predicar el evangelio, van caminando por una casa y llegan a una casa, a una familia, y le ponen algo en la mesa, ¿qué dice Pablo? Que ustedes empiecen a preguntar: ¿esto qué es? ¿Esto es qué es esto? Pablo dice: mijito, dele gracias, échele la bendicioncita, agradezca a Dios y vénganos en tu reino. Entonces, si nosotros vemos cómo, bueno, y dije un término muy tradicionalista, seguramente alguien lo interpretó. Bueno, entonces déjenme contarles un poco. Hoy ya vamos a mirar estos procesos de la ofrenda. No es que la iglesia del siglo I no haya invertido. La iglesia del siglo I invirtió más que la iglesia tradicional, que el pueblo de Israel. Y esto es importante que lo tengan en cuenta. Pero hay muchas cosas que ustedes desconocen. Déjenme, les voy a decir una en especial. Ustedes recuerdan que por allá un tal profeta Agabo, un tema todo extraño en Hechos de los Apóstoles, profetizó que iba a haber una gran hambruna. Y entonces, efectivamente, se dio esa hambruna. Esa hambruna se dio. Pero a esa hambruna, mucha atención con esto que les voy a contar, quizás nunca lo hayas pensado, se recrudeció por la mala administración de la iglesia del siglo I. Los meros, ¿cómo les parece? Los 12
Ustedes han leído el texto de Mateo 24. Escuchen esto con mucha atención, por favor. Cuando el Señor Jesús se encuentra con los apóstoles en el templo, que ellos están allá boquiabiertos mirando ese templo, y tal vez no habían ido allá, o están diciéndole, mira qué templo tan hermoso, ¿verdad? Entonces Jesús les da y los desmotiva y les dice, no va a quedar piedra sobre piedra. Estoy hablando de Mateo 24. Lastimosamente un texto que se le ha aplicado a la iglesia cuando corresponde a la segunda venida de Cristo. Se toman muchos textos de esos acontecimientos para aplicárselos a la iglesia. Entonces, tengan en cuenta esto, por favor. Es un preámbulo. Necesitamos expandir la capacidad de pensar para que ustedes vean cómo se interpreta. Entonces los discípulos le hicieron una pregunta a Jesús. ¿Qué señales hay de tu venida y del fin del siglo? Mucha atención con esto. ¿Qué señales hay de tu venida? Ahora, para poder interpretar esa palabra, tenemos que mirar el contexto. El contexto lo puedes encontrar en Lucas, cuando Cristo va a ascender. Cuando Cristo se va a ir, ya primero muere, y cuando muere ellos se quedan sin fe. No, perdimos todos se fueron a pescar otra vez, a sus oficios. Así que todo lo que Jesús les enseñó murió. Ellos no le creyeron. Cuando Jesús resucita, dice que tenía que abrirles el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Pero en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, cuando Jesús va a ascender, ellos le hacen una pregunta desesperada y angustiosa, porque ellos todavía no han entendido la gracia. ¿Sabían ustedes que el periodo de la iglesia no quedó registrado en las profecías mesiánicas? Y por eso es que ha surgido una corriente muy fuerte que se llama los judíos por Jesús y un modelo doctrinal también que está creciendo y que se llama el cristianismo mesiánico. Es porque dentro de las profecías mesiánicas es muy difícil encontrar el periodo de la iglesia. Por eso Pablo habla del misterio que le fue encomendado a él, de ese periodo que estaba oculto. Entonces, los discípulos todavía no entendían el periodo de la iglesia y le hacen una pregunta a Jesús. ¿Restaurarás el reino a Israel? Escuchen la pregunta. ¿Restaurarás el reino a Israel? Quiere decir que durante su ministerio Jesús sorprendió 3 veces a sus apóstoles diciéndole quién iba a ser el mayor. ¿Lo recuerdan? Ellos se repartían el reinado entre ellos. Jesús les decía, es necesario, ya estaba a puertas de ser crucificado, y ellos todavía estaban hablando de quién sería el mayor. Ellos, los judíos, tenían en mente no una iglesia, sino el reino mesiánico. Por eso se lo preguntaron a Jesús. Cuando Jesús va a ascender, que los discípulos como que sienten que se va a ir, les toma una preocupación. Ay, digámosle algo a Jesús, dile tú, que se va a ir otra vez. Y yo dejé, Pedro empezó a hacer un listado, yo dejé los barcos pesqueros, otro dijo, yo dejé la EPS, yo dejé la registraduría, yo dejé los impuestos. Jesús, ¿y tú te vas a ir? Y nos vamos a quedar con las manos vacías. Y nuestras esposas que nos reclamaron que 3 años y medio, y ustedes que hacen por allá 3 años y medio detrás de ese señor, ellos dijeron, no, cuando él sea el rey, nosotros vamos a ser los administradores, los gobernadores. ¿Te imaginas a esas esposas y esos hijos soñando con ese reino milenial? Y así que le preguntan, Jesús, no te vayas. Estoy parafraseando el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles. ¿Restaurarás el reino a Israel? Eso había en la mente de los discípulos en los últimos segundos que compartieron con Jesús en su ministerio terrenal. Así que tomando ese contexto, la pregunta que ellos les hacen de Mateo 24 es que ellos pensaban que Jesús regresaba a los 15 días o máximo a los 3 meses. Entonces ellos le preguntan, ¿qué señales hay de tu venida y del fin del siglo? Escuchen con mucha atención. La palabra venida ahí es parousia. Y esa palabra que está en griego, parousia, lo que quiere decir es ¿cuándo te manifiestas como Mesías? Es decir, ellos pensaban que Jesús de pronto se metía al templo o salía a una habitación y se quitaba esa capa de siervo y ahora salía como David, como lo reza la profecía, que reinará un rey justo, que regirá a las naciones con vara de hierro y las naciones vendrán. Entonces los discípulos estaban ansiosos. Así que cuando le preguntan, ¿qué señales hay de tu parousia? No es de tu venida, es cuando empezamos el reinado que ya estamos listos. Ellos pensaban que era ahora, inmediatamente, en 15 días o en 3 meses. Por eso se presentaron casos lamentables como que Pablo recomendarle a unas jovencitas que no se casaran
¿Por qué creen ustedes que Pablo le recomendaba a estas jovencitas que no se casaran? ¿Por qué? Porque Pablo sabía e interpretaba en sus creencias que la venida de Cristo iba a ser inmediatamente también. Eso pasó en la iglesia del siglo I, cuando después de Pentecostés se quedaron 3,000 personas ahí. Se quedaron 3,000 personas, eran muchas más, por supuesto. Y entonces ellos dijeron, entendieron la profecía y ellos también creyeron que Cristo se iba a manifestar. Entonces, ¿qué dijeron? Vendamos todo esto. Escuchen esa mala interpretación teológica para que ustedes vean lo que significa hacer una mala interpretación. ¿Y qué hicieron ellos? Entendieron tanto el mensaje que ya no daban el 10%, ni el 20%, ni el 30%, nada. Vendieron todos, porque todos eran judíos y entendieron que Cristo venía. Entonces dijeron, quedémonos todos aquí, vendamos todas las propiedades y con esto nos alcanza mientras Él viene. Mala interpretación, mala administración de los líderes de la iglesia del siglo I. Y a los 3 meses, ¿qué creen ustedes que había? Una hambruna impresionante, una hambre, una crisis. Alcancen a imaginar ustedes 3,000 personas. Ustedes recuerdan que la escritura siempre habla de 3,000 sin contar mujeres y niños. ¿Recuerdan la historia cuando dice que 5,000, dice un evangelista, sin contar realmente hombres y niños? Así que era un pocotón de gente. Así que no creo que sean 3,000, eran muchas más. 3,000 personas se comieron todo lo que había ahí. Algunas historias ahí en las que no voy a entrar en detalles ahora, de Ananías y Zafira, pero todo ese dinero se lo comieron en 3 meses. ¿Y qué creen ustedes que había en 3 meses? Así oraban. De hecho, cuando se nombra a los diáconos, escuchen esto, un error es espiritualizar todo. Un error es pensar que porque yo le doy a Dios, que porque yo diezmo a Dios, porque yo ofrendo a Dios, es que Él me va a bendecir. Si hubo una iglesia que oró, de hecho ustedes recuerdan que cuando los apóstoles se presentaron que las viudas griegas que estaban aquí descuidadas, ellos dijeron, no, eso del dinero dejémoselo a los diáconos, que ellos se encarguen de administrar eso y nosotros dediquémonos a la palabra, al ayuno y a la oración. Se desentendieron de una responsabilidad tan grande y en 3 meses tenían no sé cuántas personas, 5,000 o 6,000 personas sin qué comer. ¿Alcanzan ustedes a imaginar eso? ¡Wow! Nunca me había tenido a pensar que los meros, los llenos del Espíritu Santo, aquellos que ayunaban y oraban y predicaban y hacían milagros, descuidaron un principio de la administración. La administración viene de un principio de la economía, viene de economato, de administrar la casa, el alimento y los bienes. Y en 3 meses, además del hambre social que había profetizado Agabo, la iglesia acentuaba una crisis económica tan profunda. Tomando ese contexto, ahora les voy a leer porque Pablo dijo lo que dijo. Ven ustedes que si yo no conozco la historia y cojo el texto, el pedacito, entonces armo una doctrina y me estoy comiendo el pescadito sin la cabeza, sin preguntarme si lo que yo creo es realmente la verdad. Déjenme mostrarles entonces, con este preámbulo, lo que está sucediendo realmente en la obra del Señor. Dice lo siguiente, pero algo muy importante que les quiero decir, bueno, ya lo veremos mañana sobre la preocupación del apóstol Pablo y de la iglesia por los pobres. Aquí hay una brecha. Yo sé, queridos líderes, que ustedes se están encontrando con información muy confrontante. Seguramente alguno de ustedes no está de acuerdo con esto. Eso no nos incomoda. Nuestra tarea simplemente es contarles. Hemos tomado una decisión como un grupo de amigos y decir, vamos a estudiar, vamos a mirar la realidad de los textos y no simplemente tomar textos aislados. Textos ahí que dicen, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ya, qué hermoso texto. ¿Y qué dice anteriormente? ¿Y qué dice después? Los que conforme al propósito de Dios son llamados. No, y entonces la voluntad de Dios, no, es que no me dieron el empleo. No te dieron el empleo, ¿y eso por qué? No, pues yo fui, me cogió el trancón y llegué tarde. ¿Llegaste tarde? Sí, pero yo creo que no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es una expresión tras la cual los cristianos quizás nos hemos escondido para pensar que todo va a suceder. Les voy a colocar un ejemplo real. Yo sé que esto causa mucha confrontación y se discrepa. Dios siempre respeta las leyes espirituales de las físicas.
Lo digo por mi experiencia porque sí que he cometido errores, sí que me he equivocado, sí que he lesionado personas, sí que he hecho muchas cosas. Y cada día procuro para hacer menos eso y para enmendar todo eso. Pero le voy a colocar un ejemplo. Sé, en mi experiencia, conozco este mensaje hace 37 años y hace 32 años empecé a estudiar, que es lo que me ha fascinado. Estudiar, estudiar y estudiar y estudiar. Y todos los días seguimos estudiando. Y todos los días vamos a investigar. Y todos los días voy a cuestionar lo que yo creo. Y cuando empecé esto, tenía que arrodillarme a decirle, Dios, tengo miedo que yo esté enseñando lo que no sea. Y una premisa cuando nos reunimos 23 personas una vez cuando empezó este ministerio y dijimos, vamos a propender por enseñar un evangelio libre de la tradición, libre de la cultura y libre de los mandamientos de los hombres. Eso es lo que estamos haciendo acá. Y tenemos un evangelio cognitivo, es decir, que nos emocionamos cuando entendemos, porque la emoción sin fundamentos es una forma fácil de arrastrar y engañar a un pueblo. Déjenme contarles lo que Pablo escribe en 1 Corintios 16. La ofrenda para los santos. Por favor, tomen nota del texto, abran sus Biblias en 1 Corintios 16 y ahí van a encontrar la ofrenda para los santos. Pudiésemos pensar para los pastores, para los diáconos, para los servidores, pero el texto habla de la ofrenda para los santos. Vamos a tomarnos no sé cuánto tiempo, porque también les voy a contar un poco de cultura hebrea. Ustedes, los cristianos que llevan buen tiempo, han comprado un libro que se llama Usos y Costumbres Judías. No podemos interpretar algo que era una cultura en su momento para la iglesia hoy y todavía no hemos entendido o no sabemos cómo se comportaban los sacerdotes, qué tenían que hacer ellos. ¿Por qué Pablo? Les voy a dejar ahí una inquietud. ¿Por qué Pablo decidía trabajar día y noche para no grabar la iglesia? ¿Eso obedecía a una intención del corazón o a un conocimiento que él traía de que cada hombre primero debía proveer? Porque también vamos a analizar cómo nació la iglesia del siglo I y cómo crecía la iglesia por las casas. ¿Recuerdan expresiones como la iglesia de su casa? Yo ayer mencionaba algo. Si yo cambio lo que se estableció en el siglo I, Pablo como perito y arquitecto constructor, él dice albañil en la versión Dios habla hoy, puso los fundamentos para el modelo en que nació la iglesia en ese contexto. Si hoy cambiamos ese modelo de que crecían, ellos no tenían ni sinagogas ni templos, se hacían reuniones en las casas, compartían el pan, eran células, se creaban como oikos, como koinonías, donde se nombraban ancianos y se nombraban diáconos servidores y trabajaban sobre ese modelo. Y sobre ese modelo se especificó cómo se debía trabajar. Si ese modelo evoluciona, por eso les he invitado a leer e investigar quién impuso el diezmo y ustedes van a encontrar. Hay un artículo excelente de BBC News que habla, colóquelo así, BBC News, historia del diezmo, coloca ahí y ahí le va a contar un historiador. Esto es información abierta, que el diezmo fue posicionado nuevamente en el año 560 en el concilio de Macón por la Iglesia Católica. Y se fue metiendo en las iglesias cristianas y se fue quedando. Hace unos 200 años se retiró, pero se quedó en el cristianismo el diezmo. Pero la ofrenda continúa. Y a un predicador no le debe dar miedo decir que ya no es un diezmo, es una ofrenda voluntaria. Lo vamos a empezar a estudiar a partir de hoy. Y dice así, en cuanto a la ofrenda para los santos, note que Pablo está tratando una secuencia de temas y ahora llega a otro. No viene con una continuidad, sino que él está dando enseñanzas. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos. ¿De acuerdo? ¿Qué es importante que leamos acá? Es muy valioso lo que dice el texto en cuanto a la ofrenda para los santos, pero ¿por qué quiso decir eso? En cuanto a la ofrenda para los santos. ¿A qué se está refiriendo el apóstol acá? Pues vamos a mirarlo. ¿Por qué él escribe eso? Por eso les conté que había una hambruna impresionante en la iglesia de Jerusalén. Había una hambruna impresionante y Pablo está trabajando para resolver eso. Y vamos a estudiar todos estos temas. Vamos a ir paso a paso. Entonces Pablo dice, en cuanto a la ofrenda para los santos,
lo repito nuevamente, quiero invitar a que todos piensen. Es una facultad que Cristo quería que nosotros hiciéramos, que saliéramos de la pecerita y pensáramos en cuanto a la ofrenda para los santos. ¿Por qué este texto quedó así? Dice, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Entonces, hecho, ofrendar, no diezmo. 2, ¿para quiénes? Para los santos. Entonces, miren lo que les he dicho. Esto sí tiene una instrucción, tiene un mandamiento. ¿Se lo ven ustedes? ¿Sí? Dice, ordené. Él es el embajador de Cristo. Ordené en las iglesias, plural, no una, varias. Ordenó en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros. Es decir, se reunían la familia y empezaban a hablar, bueno, esta obra es maravillosa, estamos aprendiendo, qué maravilla, qué bendición, yo quiero que el mundo conozca esto, somos una comunidad, somos una familia, vamos de lo que el Señor nos ha dado, vamos a colocar este aporte. Y se colocaban de acuerdo y lo recogían y semanalmente, cada primer día de la semana, como en esa época los salarios eran al denario y se consolidaban semanalmente, pues Pablo lo da de acuerdo a esa instrucción. Ya no cada año, como es el diezmo. Si alguien quiere pedir el diezmo y quiere estar ceñido a las reglas de interpretación, tu iglesia deberá diezmar todos los años, pero sí puede ofrendar todos los días, ¿de acuerdo? Lo que no le puedes decir a la iglesia es que si tú le das a Dios, Él te va a bendecir. Eso no te lo puedes decir a la iglesia. Ya Dios te bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ya Él nos bendijo con todas las bendiciones. Ya nos dio capacidad de trabajar, ya nos dio inteligencia, ya te dio la capacidad de ser un buen empleado, de soñar, de construir software, de estudiar, de montar una panadería, de hacer negocios. Ya Él te dio la facultad. Pablo lo recomienda, trabajen con sus manos, ocúpense en sus negocios para que puedan compartir con los que no tienen, con los necesitados. Estamos realmente quitando todas esas telarañas que hay. Y no importa que tú creas que se ha hecho bien así, se ha hecho bien así, pero se ha lesionado al pobre, se ha descuidado al pobre. Estamos leyendo 1 Corintios 16. En cuanto a la ofrenda para los santos, hagan lo mismo que les ordené en las iglesias de Galacia, ¿verdad? Guardándolo para cuando yo llegue y no se recojan entonces ofrendas. ¿Qué les parece si nos unimos? Si no estás de acuerdo con lo que estoy enseñando, me encanta, pero te planteo un desafío. Coloca en tu buscador en internet cuándo se implantó el diezmo en la iglesia. Lo que pasa es que cuando se dice la iglesia, la gente no sabe definir cuál iglesia. Si la iglesia es la quejilá, es la novia del Señor, no una organización. Y la iglesia que nació en Hechos 2 que fundó Cristo, no es lo que vemos hoy. No es lo que vemos hoy. Entonces, coloca en tu buscador en internet cuándo volvió a instaurarse el diezmo en la iglesia cristiana. Colócalo en internet. 2, ¿cuándo se empezaron a recoger ofrendas en los templos? Colócalo. Me daba temor meterme en estos temas porque escarbar todo esto, como cuando estamos en un jardín, que los niños están jugando hermoso, todo está bien, de pronto se nos cayó la bolita de nicho en la canica, al pie hay una piedra, tenemos que levantar la piedrita y cuando levantamos la piedrita nos encontramos que hay ahí cucarroncitos, 100 pies y uy, nos causa malestar. Queremos, no te puedes quedar con la interpretación, es que lo hemos hecho bien. La pregunta es si lo hemos hecho como Dios quería que fuera. ¿Y qué podemos hacer hoy para resarcir? No nos quedemos lamentándonos. Pintábamos con los colores que teníamos. No estudiábamos, no profundizábamos. No teníamos todas tantas herramientas de interpretación hoy. No teníamos la historia, pero no te puedes quedar. Uno de los grandes movimientos que está creciendo a nivel, estoy hablando como si fuese una academia, es el mesianismo. ¿Por qué? Porque se han descubierto muchos textos que son textos espurios, textos oscuros, textos que fueron arreglados, textos que tienen dioses de la mitología griega. Cuando Pablo habla, ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Qué hace Belial metido en la Biblia? Les pregunto. ¿O por qué a Jesús le dicen por el príncipe de Belcebú?
echas tú fuera demonios. ¿Cómo responsabilizan a Jesús si hiciera milagros por el príncipe de Beelzebú? Jesús les hubiese dicho, tómenme en serio, no me rebajen tanto. ¿Cómo me comparan con un dios de la mitología griega? ¿Verdad? Todas esas creencias las están sacando a la luz organizaciones como el mesianismo y le hacen ver a las personas. Y el cristianismo que no está preparado va a encontrar un transfugismo porque ahora van al otro extremo y hay una lucha por entender. Y eso obedece a lo que el apóstol Pablo dijo, para que ya no seáis niños fluctuantes, no seáis niños arrastrados por doctrinas. Y muchos hoy estaríamos dispuestos a dar la vida por lo que creemos, pero hay muchas cosas que necesitan ser estudiadas a profundidad, como este texto, ofrendas para los santos. Pablo no promovía el recoger ofrendas en los servicios. ¿De dónde viene entonces eso? Y cuando haya llegado a quienes hubieses designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo. Formas en que Pablo llamó, perdónenme la redundancia, la forma de poner dinero. Ofrenda, donativo, para que lleven nuestro donativo a Jerusalén, y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. ¿Qué quiere decir esto, mis amados hermanos? Que la iglesia del siglo I entendió el mandamiento de la justicia. La justicia, ¿lo recuerdan de Deuteronomio? La justicia perseguirás. Justicia como modelo económico para el necesitado. El modelo de la iglesia, el modelo de Israel, la teocracia de Israel, siempre contempló al necesitado. Siempre el tercer diezmo que se hacía cada tercer año era para los necesitados, para que no hubiesen necesitados. Escuchen esto con mucha atención. Si a Israel en su teocracia, modelo donde Dios es el presidente o el rey, se le da una instrucción que hay un diezmo para el pobre no estaba obligado a diezmar en la teocracia. Antes, el diezmo que aportaban los que estaban bien, el tercer diezmo, cada 3 años, era para que comiese el pobre, el necesitado, la viuda, el huérfano, el extranjero, el hermano que había fracasado, y había una responsabilidad muy grande. Y la bendición de prosperidad reside en la misericordia y la justicia del necesitado y del pobre. Deuteronomio 15:9 dice lo siguiente: guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año 7º, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él clamará contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Si falta, le darás y no serás mezquino, no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Así que la bendición, o sea, Dios creó principios de bondad, una ley. Por eso dice, el alma generosa será prosperada. Justicia, no te olvides del necesitado, no te olvides del que pasa situaciones adversas. El Señor Jesús se preocupó en su ministerio por los necesitados. Así que ese aporte de la iglesia del siglo I debía cubrir el modelo que estaba en el momento del predicador, pero tenía un énfasis más preponderante por el necesitado. Déjenme leerles un texto y con esto lo vamos dando forma. Hechos 11:27. En aquellos días se levantó un profeta llamado Ágabo, que dijo que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Esto lo dice la historia y así sucedió. Pero no se había contado que esas casi 6,000 personas de Hechos 2, esos 3,000 que se quedaron ahí, mujeres y niños y los que habían crecido, quizás 6,000 personas, estaban en la ruina total. No trabajaban, estaban hacinados ahí. No había dinero, habían vendido lo que tenían. Creían que el Señor llegaba en 3 meses. Esa crisis social más esa decisión administrativa errónea
porque el hombre comete muchos errores. Mire, Moisés fue utilizado por Dios para administrar 10 plagas con poder impresionante. Fue usado por Dios para abrir el Mar Rojo, porque él fue el instrumento. Fue administrado para el maná, pero eso no lo incluyó en que supiera de principios de liderazgo. Por favor, mucha atención con esto. Muy espiritual, muy consagrado, pero tuvo que venir un sacerdote pagano, sacerdote de Madián, y que estaba formado en estrategia y en administración, y ve a su yerno espiritual, lo ve 3 millones de personas, dicen algunos historiadores, alcanzan ustedes, y Moisés las atendía. Entonces tiene que decirle, Jetro, le dice, oye, mi querido yerno, te vas a morir. Puedes abrir mares, puedes mandar 10 plagas, pero si tú no aplicas modelos de administración, principios, te vas a enloquecer. Entonces le da instrucciones y casi que se monta el primer modelo legislativo, primer ejecutivo ahí con Moisés. ¿Por qué? Porque le dice, nombra líderes. Miren, venía de hacer 10 milagros poderosísimos, de abrir el Mar Rojo, de ser utilizado para el maná, y ahora no sabe cómo comportarse en los hechos de la vida cotidiana como la administración, y necesita ser orientado en las cosas materiales. Soy muy espiritual, soy muy consagrado, pero si voy a una entrevista sin prepararme, alguien que no sea cristiano y que no crea en Dios puede firmar el contrato si yo no voy bien preparado. Iglesia, abramos nuestros ojos. Déjenme les coloco un ejemplo. Vamos a suponer que tu iglesia compite en un mundial de fútbol, y de ahí depende la obra y un dinero que se van a ganar para la obra misionera, porque vamos a mandar misioneros y nos dan ese dinero, pero resulta que otro hermano de otra iglesia también está compitiendo en el mundial. Están los dos equipos ahí. Los de allá quieren, con ese dinero que se ganen del campeonato mundial, mandar más misioneros a la obra. Colocamos todo ese dinero que nos den para mandar más misioneros. Pero otro pastor por allá consagrado dijo, no, montamos un comedor de niños, a todos estos niños que están pobres los ayudamos. Ambos cristianos, ambos oran a Dios, se centran ahí en el campo, están a punto de empezar, cada uno hace su oracioncita y empieza a decir, Señor, tú sabes que yo tengo una buena intención, que esto es para una buena obra, que esto es un buen propósito. Y el otro también está orando allá, Señor, que podamos ganar este partido, porque de ahí vamos a sacar dinerito para la obra de los niños. Entonces, déjenme recreo esto, por favor, con un poquito de sátira. Entonces Dios empieza, ay, ¿por cuál me voy? ¿Por cuál me voy? ¿Qué hago aquí en este caso? Yo tengo favoritos, hermanos de la fe. Pablo habla, acudir a toda inteligencia espiritual. Ganará ese partido el que esté más preparado. ¿Has visto a un hombre diligente en su trabajo? Delante de los reyes se sentará y no estará trabajando con personas de baja condición. Termino el texto. Había un hambre social, pero la iglesia lo había acentuado por un mal principio de administración. Se habían comido todo, no tenían para comer, y entonces la iglesia interviene. Eso no se está haciendo hoy. La iglesia interviene. La ofrenda para los santos. Nunca he asegurado que es que no se tenga que invertir. Todo lo contrario. Lo que hay que hacer es un modelo de prosperidad colectiva, como estamos leyéndolo acá. Como lo leí en cuanto a la ofrenda para los santos, de una iglesia que pasaba necesidades. El necesitado, el pobre, necesita la atención. La iglesia es la responsable de ser la bendición, la ventana de bendición. Miren lo que está pasando acá. Lo voy a leer. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándola a los ancianos. Por favor, afina tu oído. Te extraño, no dice el pastor. A los ancianos, por mano de Bernabé y Saulo. Si tú nunca has ido al gimnasio y decides ir hoy y te esfuerzas, ese primer día te va a doler.
porque te estás estirando. Si esto te está incomodando, si esto te está doliendo, quizás es porque nos estamos estirando. Te puedes dar la oportunidad de investigar y corroborar. Pero, por favor, no tradición, no interpretación. Exégesis, historia correcta, crítica textual, cultura para hacer una buena interpretación del texto. Mañana continuamos con este apasionante tema sobre la ofrenda para los santos. Bendiciones.